Vamos a iniciar con la construcción de nuestro proyecto de intervención. La primera de las secciones, según nuestra guía o estructura del proyecto que hemos propuesto en un documento aparte, es la de antecedentes. Vamos a abrir nuestro documento y vamos a escribir con el número 1 y con letras mayúsculas el nombre de esta primera sección, antecedentes, tal como lo mostramos aquí. Después de ello pudiera ir aquí abajo de este primer título una pequeñísima nota de introducción, un párrafo, digamos, aunque pudiéramos prescindir de él. Lo siguiente es el primer subtítulo. Si este es un título, este sería un subtítulo que se llama Unidad, Generalidades y Ubicación. Aquí se trata de cumplir en la escritura con los requerimientos de estos puntos, de cada uno de estos puntos. Habrá que mencionar el nombre de la unidad en la que estemos trabajando, un breve antecedente histórico, los años en los que se abrió o el tiempo en el que se abrió, la ubicación donde está, esto se trata del área geográfica. Si se pudiera insertar un mapa sería de mucha utilidad. El área geográfica de influencia, donde están ubicados nuestros usuarios reales o potenciales. Esto también es importante. Recordemos que esta primera sección lo que intenta es poner en contexto a nuestro lector o a quien estemos presentándole este proyecto. Debemos de hablar del tipo de usuarios que van a hacer uso precisamente de nuestros servicios o productos, atendiendo específicamente al nivel socioeconómico que ellos tengan. Para esto hay que valerse pues de estudios de mercado o de algunos datos estadísticos que tengamos, aunque fueran de otra organización. ¿Cuál es la organización administrativa de nuestra unidad? Habrá que adjuntar un organigrama que demuestre cómo están jerarquizadas las distintas funciones. ¿Qué recursos físicos tiene nuestra unidad? Por ejemplo, la estructura, cuál es nuestra planta física, qué recursos humanos, cuál es la cartera de servicios que estamos ofreciendo a través de nuestros departamentos y mencionar algunos de los principales procesos en los que estamos inmersos. Esto es en relación a la generalidad de la unidad, pero si el problema que vamos a abordar en este proyecto se encontrara en un departamento específico, pues habría que hacer una narrativa adjunta a lo anterior, que es en términos generales de la unidad, una narrativa más o menos con los mismos puntos, pero ahora de el departamento donde esté ubicado el proyecto. El segundo subtítulo es el 1.2 y se llamará Conclusiones del diagnóstico. En este caso que estamos manejando un servicio de salud, pues se llama Diagnóstico Integral de Salud. Si así no fuera el caso, pues entonces nos quedaríamos con conclusiones del diagnóstico situacional. Y aquí habría que cumplir con estos señalamientos. También iremos escribiendo para señalar el tiempo en el que se realizó el diagnóstico, definir brevemente los campos que se abordaron, por ejemplo, en este caso los daños a la salud, pero en otros casos las demandas o necesidades de los usuarios, los factores que condicionan esas demandas o necesidades y cómo estamos organizando nuestros recursos para hacer frente a esas demandas y necesidades. Es decir, lo que ya vimos en la parte del diagnóstico. Habrá que identificar la metodología empleada en esta construcción del diagnóstico y las fuentes que hemos consultado para ello. Por ejemplo, encuestas, entrevistas, investigación documental, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto dentro de nuestra propia institución como de aquellos que se originan en otras instituciones.
También tendríamos que poner una tabla concentradora de situaciones problemáticas, misma que de la cual hemos hablado en el apartado correspondiente, para documentar ahí los resultados que obtuvimos de cada uno de los campos. Es decir, estamos refiriéndonos a los campos que acá mencionamos. Argumentar la necesidad de la priorización y mencionar el método que hemos elegido, así como ir narrando el procedimiento que nos llevó a su conclusión, y luego finalizamos enunciando el problema que se ha priorizado a partir del conjunto de problemas analizados. En esta diapositiva vemos la tabla concentradora de problemas que resultó del diagnóstico. En el primer apartado o columna estarían las necesidades o demandas. En el ejemplo de la atención a la salud, pues estas serían daños a la salud. Y aquí estaríamos hablando de un problema, 2, 3, 4, 5, tal como lo comentamos en la presentación a propósito del diagnóstico. En la segunda columna estaremos hablando de los factores que condicionan estas demandas o necesidades y de los cuales surgen otros problemas. Problemas, en este ejemplo, 5, del 6 al 10. Y finalmente, aquellos problemas que se dan cuando nuestra institución está haciendo frente a estas necesidades o demandas, y que podemos aquí señalar con los números del 11 al 15. Una vez que ya tenemos la tabla concentradora de situaciones problemáticas, y solamente para recordar el alcance de esta primera sección, dado que ya hemos visto el procedimiento en detalle en la presentación del diagnóstico, hablaremos aquí de la selección del método de priorización. Recordemos que hay muchos métodos para priorizar situaciones problemáticas. Aquí elegimos el ejemplo del método Hanlon. El método Hanlon es situar en una tabla también de doble entrada el listado de todas las situaciones problemáticas e ir cumpliendo o dándoles valor a ciertos atributos o criterios que ya explicamos en otra presentación, el criterio A, B, C y D, y luego aplicar una fórmula como es esta para tener una calificación total por cada uno de los problemas. El problema que saque la mayor calificación será el problema prioritario. Así entonces, avanzaremos a través de esta metodología, y finalmente, cuando tengamos ya identificada la situación problemática más importante, pues la enunciaremos de manera muy enfática, el problema priorizado. Y con esto damos por terminada la primera sección de nuestro proyecto de intervención.